Bueno, nuevamente, muy buenos días a todos. ¿Me colabora, por favor, colocando la primera diapositiva de presentación? Gracias. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión el día de hoy. El día a tratar viene siendo el manejo perioperatorio del paciente hipertenso. Mi nombre es Winston Cárdenas, yo soy residente de segundo año del programa de anestesiología de la Universidad del Sinú Elías Bechara Sainún, seccional Cartagena. De antemano quiero agradecerles a todos por su asistencia y agradecimientos especiales a la doctora Natalia Cabrera por su acompañamiento para la preparación de esta presentación. Entonces, no siendo más, vamos a comenzar. Este es el contenido de la charla. En primer lugar, vamos a hablar un poco sobre las generalidades de la hipertensión arterial. Posteriormente, aspectos básicos en la valoración preanestésica del paciente hipertenso. Luego, consideraciones intraoperatorias. Finalmente, consideraciones en el postoperatorio. Y por último, unas conclusiones. Entonces, en cuanto a generalidades, recordar nuevamente cuál es la definición de la hipertensión arterial. Actualmente, pues, tiene una definición muy variable dependiendo de qué tipo de guías o qué consensos estemos revisando. Generalmente, el punto de corte que uno más frecuentemente encuentra es valores de presión arterial sistólica por encima de 140 milímetros de mercurio o presión arterial diastólica por encima de 90 milímetros de mercurio. A partir de este punto, pues vamos a tener distintas categorías, teniendo en cuenta que entre más alta sea la presión arterial de nuestro paciente, pues esto va a estar asociado a mayor repercusión a nivel cardiovascular, mayor lesión de órgano blanco. Entonces, hablamos de hipertensión grado 1 cuando tenemos una presión arterial sistólica por encima de 140, por debajo de 159. Hipertensión arterial grado 2 a partir de 160 y hablamos de hipertensión arterial grado 3 o hipertensión arterial severa cuando se encuentra por encima de 180 milímetros de mercurio. Para la presión arterial diastólica, pues tenemos punto de corte de 90 para grado 1, 100 para grado 2 y 110 para grado 3. ¿Qué tenemos en cuanto a la epidemiología? Pues es una enfermedad cuya prevalencia va a ir aumentando con la edad. Pues actualmente se estima que un tercio de la población mundial va a padecer hipertensión arterial y llama la atención que de toda esta población, pues una tercera parte se va a encontrar fuera de metas a pesar de que esté recibiendo adecuada medicación antihipertensiva. Tener en cuenta que 1 de 4 pacientes quirúrgicos va a padecer hipertensión arterial. Esto pues nos va a aumentar el riesgo de presentar eventos cardiovasculares y esto representa más del 15% de las muertes cardiovasculares en todo el mundo. ¿Qué cifras tenemos aquí a nivel de Colombia? Pues para el año 2017, que fue el último censo que se hizo, se contó con una prevalencia del 5.83%. Por favor. Diapositiva atrás. Tenemos una prevalencia del 5.83% en Colombia para el año 2017 y por encima de los 60 años la prevalencia aumenta al 28.1% y por encima de los 80 años hasta un 50% de los pacientes van a ser hipertensos, teniendo en cuenta una relación mujer-hombre de 1.71, es decir, es más frecuente en el sexo femenino. En cuanto a la fisiopatología, pues solamente recordar que es una entidad que se considera de etiología multifactorial en la cual van a tener en cuenta ciertos factores genéticos, teniendo en cuenta que aquellas personas que se encuentran, que tienen familiares en primero o segundo grado con hipertensión arterial, pues van a presentar un mayor riesgo de presentar la enfermedad. Entonces, adicionalmente a los factores genéticos, pues vamos a tener factores externos. Ya toma gran importancia lo que es el papel de la microbioma en el desarrollo de la hipertensión arterial. Adicionalmente, trastornos en la inmunidad, tanto innata como adaptativa, disfunción vascular o endotelial, también se le atribuye al estrés oxidativo y la activación simpática, pues van a contribuir al desarrollo de la hipertensión arterial. Entonces, pienso yo que este es uno de los gráficos más importantes de esta presentación y fíjense cómo, volvemos atrás,
Atrás, por favor. Vamos a devolver dos diapositivas, por favor. Listo, entonces pienso yo que este es el gráfico, uno de los gráficos más importantes de toda la presentación, es tener en cuenta cómo es el comportamiento del flujo sanguíneo a nivel tisular en ciertos rangos de presión arterial media. En la primera imagen, pues tenemos a un paciente normal, un paciente que no padece hipertensión arterial, y fíjense cómo, a pesar de que hay unos aumentos, unos cambios en la presión arterial media, como vemos acá, pues el flujo sanguíneo a nivel tisular se mantiene constante. Sin embargo, vamos a tener dos extremos. Un extremo inferior en la cual, que cuando se sobrepasa esos extremos, pues el flujo sanguíneo a nivel tisular va a estar en relación estrecha y directa con la presión arterial media. Entonces, por debajo de este punto de corte, pues el flujo sanguíneo tisular va a disminuir conjunto a la presión arterial media, y por encima de este punto de corte se va a comportar, digamos que de forma contraria. En la segunda imagen, pues vemos cómo hay un desplazamiento a la derecha en el paciente hipertenso. ¿Qué quiere decir? Que estos pacientes requieren un mayor nivel de presión arterial media para mantener un flujo sanguíneo constante a nivel tisular. Entonces, ¿cuál es el mensaje en esta diapositiva? Que llevar a un paciente hipertenso a unas presiones arteriales medias más bajas, pues puede ser contraproducente, porque podemos encontrarnos en el punto de declive de esta curva. Listo, entonces en cuanto a la lesión de órgano blanco, atrás por favor, vamos a tener en cuenta que a medida que tenemos niveles de presión arterial más elevados, vamos a dar atrás la diapositiva, atrás. Ahí. Vamos a tener en cuenta que a mayor nivel de presión arterial, pues es de esperar que vamos a tener una mayor incidencia de lesión de órgano blanco. ¿Cuáles son los órganos blancos del paciente hipertenso? Pues en primer lugar, el sistema nervioso central, el sistema cardiovascular, ya sea corazón o grandes vasos, y también el sistema renal. Entonces, en cuanto a los métodos diagnósticos, pues vamos a tener tres principalmente. Que se emplea con mayor frecuencia, pues es la toma convencional de la presión arterial en el consultorio, donde vamos a tener los mismos puntos de corte, 140 de presión sistólica y 90 de presión diastólica para considerar al paciente hipertenso. Hay que tener en cuenta que una toma de presión arterial elevada de forma aislada, pues no nos va a conllevar a hacer el diagnóstico, pues pueden haber muchos factores implicados. Pero cuando estamos hablando del paciente ambulatorio, pues se considera que es hipertenso si se mantienen estas cifras a lo largo del tiempo con un intervalo de semanas entre cada toma. Otra alternativa viene siendo el monitoreo de presión arterial ambulatorio o tomado en caso donde vamos a tener puntos de corte más bajos, 135 para sistólica y 85 para diastólica, y se tiene en cuenta que los puntos de corte son más bajos porque se asume que un gran porcentaje de los pacientes pues, van a tener una alza de la presión arterial por efecto de bata blanca. Digamos que el modo más preciso de hacer el diagnóstico de hipertensión arterial viene siendo el mapa, que es la toma de presión arterial ambulatoria, pero con un dispositivo automático, el cual se le coloca al paciente y se le mantiene por un periodo de 24 horas. Entonces se considera diagnóstico cuando el promedio en todas las 24 horas de la presión sistólica pueda superar 130, en cuanto a la diastólica 80. Si tenemos solamente en cuenta las tomadas durante el día, el punto de corte es 135 para sistólica y 85 para diastólica, y cuando se tiene en cuenta las horas de la noche, pues 120 y 70 para la diastólica. Entonces, en cuanto a los estudios complementarios, siempre que hacemos el diagnóstico de hipertensión arterial, tenemos que estratificar al paciente. No sabemos hace cuánto tiempo el paciente es hipertenso y tenemos que estar pendientes a ver qué cambios han presentado el paciente a lo largo de su enfermedad. Entonces, es los estudios complementarios que se deben solicitar en todo paciente que se le diagnostica de hipertensión arterial. Uranálisis para establecer la relación albúmina-creatinina, teniendo en cuenta que este parámetro es un marcador temprano de afección renal. Recordar que la creatinina, si bien es útil para hacer una estimación de la tasa de filtración glomerular, pues es un marcador tardío.
Entonces, podemos tener pacientes con creatinina y tasa de filtración normales, pero con una relación alguna creatinina elevada, quiere decir que estos pacientes eventualmente pueden desarrollar una falla renal. Adicionalmente, ionograma, más que todo para hacer seguimiento a aquellos pacientes que están tomando medicamentos que pueden tener alteraciones, que pueden generar alteraciones hidroelectrolíticas. Inicialmente, un electrocardiograma de 12 derivaciones para hacer una pesquisa general de cómo está la parte cardíaca y si tenemos alguna alteración a nivel de electrocardiograma, pues se puede sugerir la realización de un ecocardiograma transtorácico, radiografía de tórax, dependiendo de la sintomatología del paciente, y tener en cuenta que siempre debe hacerse una toma de glicemia o de hemoglobina glucosilada, teniendo en cuenta que hay una alta relación en el paciente hipertenso y la diabetes mellitus tipo 2. Hay que tener presente que también vamos a tener en algunos pacientes una hipertensión secundaria. Hablamos de hipertensión secundaria cuando tenemos un factor que nos esté generando alzas en la presión arterial. Entonces, la etiología de la hipertensión secundaria pues, va a variar dependiendo del grupo etario, pero hay que tener en cuenta en todo paciente que desarrolle una hipertensión arterial antes de los 40 años, pues toca tener alta sospecha de que posiblemente tenga una hipertensión secundaria. En cuanto a las opciones etiológicas, pues en los extremos de edad, pacientes en la primera década de la vida pueden estar padeciendo una coartación de aorta o pacientes con síndromes aórticos. La enfermedad parenquimatosa renal pues, puede estar prevalente en todos los grupos etarios. Adicionalmente, la hipertensión renovascular, tanto por displasia fibromuscular como por enfermedad aterosclerótica. Y adicionalmente, otras enfermedades hormonales o humorales como el síndrome de Cushing, pacientes con feocromocitoma y paragangliomas o pacientes con hiperaldosteronismo primario. Entonces, ¿por qué es importante hablar de hipertensión arterial? Entonces, esta es una revisión sistemática del año 2017. Se tuvieron en cuenta 66 artículos publicados en PubMed, Google Scholar y Science Direct, con una muestra entre 33 a 368.222 pacientes. ¿Qué se encontró? Que los pacientes hipertensos, cuando eran llevados a cirugía, pues tenían un mayor riesgo de presentar eventos cardiovasculares, hemorragia intracraneal, sobre todo cuando el paciente presentaba una presión arterial sistólica en el postoperatorio por encima de 130 milímetros de mercurio, y también había riesgo de delirium postoperatorio. En el paciente hipotenso también había cambios en cuanto a la mortalidad, mayor lesión renal aguda y delirium postoperatorio, al igual que la hipertensión. Entonces, ¿qué concluye este estudio? Que manejar la presión arterial en todo el ámbito perioperatorio pues, va a tener cierta influencia en los desenlaces tanto a corto como a largo plazo en pacientes que van para cirugía cardíaca como los que van para cirugía no cardíaca. Entonces, ya desde hace varios años en las guías de la AJA del año 2014, pues ya se había concluido que los pacientes hipertensos, si eran llevados a cirugía, van a tener un riesgo mayor de morir, mayor morbilidad quirúrgica, incluyendo presencia de arritmias, isquemia miocárdica, infarto agudo de miocardio, enfermedad cerebrovascular y alteración de la función renal. Este es otro estudio, un estudio de corte retrospectivo en el cual se tuvieron en cuenta 12.410 pacientes hipertensos que fueron llevados a cirugía no cardíaca electiva. Se dividieron en dos grupos, con una muestra pues, mismo número de pacientes en el grupo medicado como en el grupo no medicado. ¿Y qué se concluyó? Que en cuanto a la mortalidad postoperatoria a 90 días, el grupo medicado tenía una menor mortalidad, con un UR de 0.59 y un intervalo de confianza de 95% que no sobrepasaba el 1, por lo tanto se consideró que era estadísticamente significativo. Adicionalmente, este es un estudio de corte en el cual se tuvieron en cuenta 250.527 adultos y se estaba viendo qué relación había entre la presión arterial preoperatoria y la mortalidad a los 30 días después de una cirugía no cardíaca electiva. Que se encontró que pacientes que ingresaban al quirófano con una presión arterial diastólica por encima de 100 milímetros de mercurio, pues se asoció a un aumento de la mortalidad en el postoperatorio. Y recordar que en la población anciana, más que todo, hay que ser muy cuidadoso con las disminuciones bruscas de la presión arterial porque también podemos tener un aumento de la mortalidad. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta el paciente durante la evaluación anestésica? Pues inicialmente historia clínica y examen físico, indagar al paciente hace cuánto tiempo se le hizo el diagnóstico de hipertensión arterial, cómo ha sido el control de ese paciente a lo largo de los años, qué medicación está recibiendo actualmente.
Es posible que se nos presenten pacientes en la consulta preanestésica que no tengan diagnóstico de hipertensión arterial, pero al momento de hacer la toma de presión arterial vamos a encontrar niveles elevados. En este grupo de pacientes pues tenemos que tener en cuenta los criterios diagnósticos y remitir al internista en caso tal se considere necesario. Recordar nuevamente que el paciente joven, debajo de los 40 años, siempre hay que tener presente de que se puede tratar de una hipertensión secundaria. Ahora, tengo un paciente hipertenso, tengo que estar confirmar o descartar la presencia de lesión de órgano blanco y para eso son los estudios paraclínicos que les mostré en las diapositivas anteriores. La medicación que está recibiendo actualmente, cómo le está yendo con esa medicación, si es un paciente que se encuentra controlado o no. Y siempre en estos pacientes hay que realizar una adecuada evaluación del riesgo cardiovascular. Entonces, en cuanto a la medicación antihipertensiva, ¿qué se recomienda actualmente? En términos generales, se debe continuar la mayoría de los medicamentos antihipertensivos. Solamente vamos a tener en cuenta ciertas consideraciones entre tres grupos de medicamentos, que va a ser los IECA y ARA2, los beta bloqueantes y los diuréticos. En cuanto a los IECA y los ARA2, tenemos esta revisión sistemática en la cual se tuvieron en cuenta 9 estudios, toda una muestra de más de 6.000 pacientes mayores de 18 años que venían recibiendo tratamiento con IECA ARA2 y que fueron llevados a cirugía no cardíaca. ¿Cuáles eran los desenlaces a estudiar? Desenlace primario, pues muerte por cualquier causa y presencia de eventos cardiovasculares mayores. En cuanto a los desenlaces secundarios, falla cardíaca congestiva, lesión renal aguda, enfermedad cerebrovascular, inmundación intra y postoperatoria y estancia hospitalaria. Se dividieron en 2 grupos. Un primer grupo suspendió el tratamiento con IECA y ARA2, segundo grupo continuó la medicación. ¿Y qué se encontró? En primer lugar, suspender la medicación no se asocia a cambios en la mortalidad ni a la incidencia de eventos cardiovasculares mayores. Pero, ¿cuál es la preocupación con estos medicamentos? Es que suspender el tratamiento pues, nos va a disminuir significativamente la hipotensión intraoperatoria. Por ese motivo, entonces, la recomendación actual en cuanto a los IECA y los ARA2 es suspender por un periodo de 24 horas antes de la cirugía y deben reiniciarse estos medicamentos tan pronto como sea posible en las primeras 24 horas del postoperatorio. Si no se hace un inicio durante este lapso de tiempo, pues se ha reflejado un aumento de la mortalidad a 30 días. En cuanto a los beta-bloqueantes que tenemos presentes, pues sí están asociados a una reducción de eventos cardiovasculares mayores y mortalidad en los pacientes con isquemia miocárdica, infarto agudo de miocardio y falla cardíaca. También hay disminución del riesgo de fibrilación auricular y arritmias ventriculares. Tienen poco o nulo efecto en cuanto a la bradicardia y la hipotensión intraoperatoria. Y también resaltar que, al igual que la clonidina, al suspender de forma brusca los beta-bloqueantes, pues se puede generar un efecto de hipertensión de rebote, que es lo que no queremos en el perioperatorio. Entonces, ¿qué tenemos en este punto? Pues si tenemos a un paciente que ya viene con un uso crónico de beta-bloqueantes, no tenemos por qué suspenderlo, sino continuar el medicamento. Tiene más beneficios continuarlo que suspenderlo. Pero en aquel paciente que tenga un inicio reciente de la medicación, pues lo que se considera es que se ha llevado a cirugía en un lapso idealmente por encima de 7 días de haber comenzado el beta-bloqueante y puede considerarse hasta 2 días antes de la intervención. Nunca se deben iniciar los beta-bloqueantes en un lapso menor a 24 horas si se piensa llevar a cirugía porque hay aumento de la mortalidad por bradicardia e hipotensión. Pasamos, por favor. Siguiente. Ok, ¿qué tenemos en cuenta con los diuréticos? Este es un estudio muy interesante. Entonces, se está evaluando, en este grupo se evaluó cuál era la asociación entre el uso de diuréticos y la lesión renal aguda postoperatoria. Y lo que se encontró es que cuando hablamos de diuréticos en términos generales, independientemente de qué tipo de diurético se esté hablando, pues vamos a tener un aumento de la lesión renal aguda postoperatoria. Pero en este mismo estudio se hace un subanálisis y se dan cuenta que aquellos medicamentos que sí están de forma estadísticamente significativa asociados a lesión renal aguda solamente van a ser los diuréticos de ASA. Los diuréticos tiacídicos y diuréticos ahorradores de potasio, pues el poder inicial era de 1.8 y 1.3, que quiere decir que estos dos aumentaban el riesgo. Sin embargo, al momento de hacer el análisis estadístico, pues no fueron estadísticamente significativos. Entonces, en cuanto a las recomendaciones de los diuréticos, solamente se deben suspender los diuréticos de ASA. No tenemos por qué suspender los diuréticos tiacídicos, tampoco los diuréticos ahorradores de potasio. Ahora bien, vamos a tener ciertas excepciones
Entonces, se debe considerar continuar el uso de los diuréticos de asa solamente en pacientes que van a tener riesgo de sobrecarga hídrica o que van para una cirugía de bajo riesgo en la cual se puede llevar a cabo con sedación mínima o anestesia local. Entonces, esto es otra recomendación, y es que si tenemos un paciente que va para un procedimiento menor, un procedimiento que es corto, que no vamos a someter a anestesia general, es decir, que la técnica anestésica no va a tener mayor influencia sobre el comportamiento hemodinámico del paciente, no tenemos tampoco por qué estar suspendiendo los medicamentos, ni los IECA ni los ARAUS. Hay que tener en cuenta que un porcentaje de los pacientes hipertensos que van a ser llevados a cirugía pueden tener aumentos de presión arterial en el contexto preoperatorio. Este es un estudio de una revista ortopédica reciente, un estudio de casos y controles retrospectivos. Ellos querían ver cuál era el efecto de los ansiolíticos en el preoperatorio sobre la presión arterial y adicionalmente sobre la pérdida sanguínea intraoperatoria. Se tuvieron en cuenta 301 pacientes, se dividieron en dos grupos, 137 se recibió premedicación con una benzodiazepina, que fue el bromazepam, y 164 pues no recibieron la medicación. ¿Qué se encontraron en cuanto a los resultados? Que aquellos pacientes que fueron premedicados con el ansiolítico tienen una menor relación de presión arterial sistólica en la mañana antes de la cirugía, adicionalmente una menor presión arterial sistólica en los momentos previos a hacer la inducción anestésica, y el uso de esta medicación no se asoció a cambios hemodinámicos importantes en el tramo operatorio. Adicionalmente, hubo una menor disminución de la hemoglobina en el grupo de bromazepam, y la conclusión de este estudio fue que los medicamentos ansiolíticos orales preoperatorios, en este caso puntual el bromazepam, nos iban a ayudar a controlar los cambios hemodinámicos asociados con la ansiedad. Entonces, el paciente hipertenso puede que se beneficie del uso de premedicación con ansiolíticos, idealmente benzodiazepinas, para evitar elevaciones de presión arterial en el contexto perioperatorio. ¿Qué tenemos en cuenta en el intraoperatorio? Pues, ¿cómo vamos a hacer el monitoreo de la presión arterial? Lo que más frecuentemente se emplea es el monitoreo oscilométrico intermitente. Desventajas, pues, que no nos va a dar cifras continuas ni en tiempo real, sino valores intermitentes. Requiere un apropiado tamaño del brazalete, es decir, se debe considerar que el brazalete tiene que ocupar por lo menos 2/3 partes del brazo. A tener en cuenta que cada monitor pues va a emplear un algoritmo distinto dependiendo de la marca, y por eso podemos tener variaciones en cuanto a las cifras que nos arrojen los dispositivos. Entonces, tienen una pobre precisión ante la presión arterial extrema, es decir, cuando el paciente se encuentra verdaderamente hipotenso hay una sobreestimación, y cuando se encuentra muy hipertenso puede haber una subestimación, que quiere decir que no es tan preciso como la realización de la presión intraarterial continua. Entonces, la colocación de la línea arterial para la monitoreo de presión arterial invasiva, pues es el método de referencia. La cuestión es que implica pues la colocación del catéter arterial, requerimos los insumos, y pues que el personal que vaya a realizar el procedimiento pues tenga experiencia en la técnica. Tenemos que colocar el interruptor en posición correcta, ponerlo en cero, fijar bien el sensor para evitar los artefactos. Y en cuanto a las complicaciones, pues podemos tener isquemia en la extremidad con el dispositivo, riesgo de sangrado mayor, incluso infecciones cuando se dejan los catéteres por tiempo prolongado. Entonces, ¿cómo vamos a guiar las metas en el intraoperatorio? Está la pregunta si tenemos que basarnos en valores absolutos o relativos, y adicionalmente si el tiempo va a tener impacto en cuanto a estas metas. Entonces, este es un estudio de corte retrospectivo en la cual se está haciendo una caracterización de la hipotensión por las presiones arterial media debajo de distintos valores absolutos y relativos, teniendo en cuenta adicionalmente el factor del tiempo, 1, 3, 5 y 10 minutos. ¿Cuáles eran los desenlaces? La lesión renal aguda o injuria miocárdica. Entonces, ¿qué se encontró? Que presiones arteriales medias inferiores a 65 milímetros de mercurio, eso es un punto de corte, o una disminución más allá del 20% de la basal del paciente, pues se iba a relacionar progresivamente a lesión renal aguda e injuria miocárdica. Entonces, a cualquier umbral, ya sea el valor absoluto o el valor relativo, pues iba a tener mayor probabilidad de presentar estos eventos si se mantenía en un tiempo mayor durante el tiempo. Y la conclusión final de este estudio es que los dos tipos de puntos de corte pues son útiles. Siempre mantener presiones arteriales medias por encima de 65, e idealmente en el intraoperatorio no generar un cambio
de presión arterial media más allá del 20%, tanto por encima como por debajo de la basal del paciente. Este es otro estudio de corte retrospectivo en el cual se tuvieron en cuenta 18.756 pacientes y los desenlaces a evaluar fueron la muerte por cualquier causa a 30 días postoperatorio. Y fíjense que el hecho de mantener presiones arteriales sistólicas por debajo de 60, medias por debajo de 49 y diastólicas por debajo de 30 por un periodo mayor a 5 minutos, pues era lo que se asoció en gran medida a aumento de mortalidad en el contexto postoperatorio. La disminución de la presión arterial media más allá del 50%, pues es un valor bastante excesivo, pero sí, también nos puede generar aumento de eventos adversos en estos pacientes. Siempre que tenemos un paciente con una hipertensión intraoperatoria, tenemos que hacer, en primer lugar, descartar causas secundarias. A la derecha esta diapositiva vamos a tener las causas de hipertensión más frecuentes. La laringoscopia e intubación cuando no hicimos una adecuada premedicación e inducción. El estímulo quirúrgico cuando no se mantiene el paciente en un adecuado plano anestésico. Y adicionalmente la hipoxemia, hipercapnia, la hipervolemia. Si hicimos una suspensión de medicamentos que no debieron ser suspendidos como la clonidina o el beta-bloqueante, pues vamos a tener hipertensión de rebote. El despertar y la actuación traqueal cuando se hace de forma muy brusca también puede generar picos de hipertensión. Tener en cuenta factores endocrinos, por ejemplo, cuando se hace cirugía de tiroides o cuando se hace resección de masas a nivel suprarrenal. Síndromes de abstinencia, paciente con hipertensión endocraniana y paciente con hipertermia maligna, aunque tenga una incidencia bastante baja. Entonces, estos pacientes que presentan hipertensión, si ya descartamos las causas secundarias, pues van a ser candidatos a recibir manejo con antihipertensivos intravenosos. Idealmente, se tienen que utilizar agentes de acción corta para evitar episodios de hipotensión sostenida en el transoperatorio. Las recomendaciones para el manejo de primera línea, pues va a ser el uso de beta-bloqueantes, donde saltamos el uso del labetalol y el esmolol. En segundo lugar, los calcio antagonistas como clevidipino y nicardipino. Y por último, opción, pues los vasodilatadores como la nitroglicerina y el nitrogluciato. ¿Cómo los vamos a utilizar? Pues en el caso del nitrogluciato de sodio, vienen ampollas de 50 miligramos por 12 cc. Tienen una iniciación bastante rápido, que en segundos, una vida media biológica corta, de 1 a 2 minutos. La infusión debe iniciarse a dosis de 0.25 a 0.5 microgramos kilo minuto, titulado, y no debe excederse más allá de 2 microgramos kilo minuto. En cuanto a los efectos adversos, pues vamos a tener el envenenamiento por cianatos cuando se utilizan dosis mayores de 5 microgramos kilo minuto, infusiones prolongadas o pacientes con falla renal o insuficiencia hepática. En cuanto a la nitroglicerina, tiene ampollas de 50 miligramos en 10 cc. La iniciación es un poco más prolongado que el nitroprusiato, de 2 a 5 minutos. Debe iniciarse una infusión de 5 a 10 microgramos minuto y titular cada 5 minutos hasta una dosis máxima de 200 microgramos por minuto. En cuanto a los efectos adversos, nos puede generar taquicardia refleja y adicionalmente taquifilaxia cuando se mantienen las infusiones por tiempo prolongado. En cuanto al labetalol, este es el que más se usa para el manejo de la hipertensión intraoperatoria. Vienen ampollas de 100 miligramos en 20 cc, una inicio de acción relativamente rápido de 2 a 5 minutos y una vida media de 2 a 4 horas. La dosis inicial es un rango que va desde los 5 miligramos hasta los 20 miligramos y se debe tener en cuenta que se puede hacer una segunda dosis, generalmente el doble de la primera dosis inicial cada 10 minutos hasta que logremos la meta, o hasta que lleguemos a una dosis tope de 40 miligramos por bolo. Si se piensa hacer una infusión de labetalol, pues se debe mantener una infusión entre 1 a 2 miligramos por minuto, siempre titulada. La dosis máxima en las 24 horas no deben exceder los 300 miligramos. Y en cuanto a los efectos adversos, podemos tener la bradicardia, alteraciones de la conducción en NOVA B, disfunción ventricular y pacientes con broncoespasmo. Por eso tiene que tenerse en cuenta en aquellos pacientes asmáticos que son llevados a cirugía. Contraindicaciones: pacientes con bloqueos, pacientes con shock cardiogénico y pacientes con falla cardíaca. El esmolol vienen después de 100 miligramos en 10 cc. La inicio de acción es de 6 a 10 minutos, una vida media de 10 a 20 minutos. La dosis inicial siempre debe darse un bolo de 0.5 miligramos por kilo y continuar la infusión de 0.05 a 0.2 miligramos kilo minuto. Debe titularse cada 5 minutos con aumentos de 0.05 miligramos kilo minuto hasta una dosis máxima de 300 microgramos kilo minuto, y los efectos adversos pues, son similares a la labetalol, puesto que tienen mecanismos de acción similares.
¿Qué tenemos que tener presente cuando manejamos una hipertensión intraoperatoria? Pues prevenir la hipotensión, porque si bien, como mostré en los artículos anteriores, la hipotensión es la que generalmente se asocia a mayor mortalidad en el contexto postoperatorio. Entonces, el paciente siempre tenemos que hacer un adecuado manejo de líquidos, garantizar la eubulemia, identificar y tratar la causa de la hipotensión y sí, pues a pesar de hacer una adecuada corrección de la causa, mantenemos todavía niveles de presión arterial muy bajos, pues tenemos que hacer uso de agentes vasoactivos, lo que generalmente contamos es con la noradrenalina. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en el postoperatorio? Pues la hipertensión postoperatoria puede estar presente, sobre todo en aquel paciente que ingresó hipertenso a salas de cirugía. Entonces, la incidencia puede ir de 4 al 30%, dependiendo del tipo de paciente que ingresó a sala y también el procedimiento quirúrgico. Generalmente se presenta en los primeros minutos de ingresar a la unidad de cuidados postanestésicos, 10 a 30 minutos generalmente. La mayoría de estos casos van a ser autolimitados, siempre tenemos que descartar causas secundarias. La hipertensión postoperatoria por sí sola es un factor de riesgo mayor para presentar sangrado postoperatorio, daño cerebrovascular, isquemia miocárdica, arritmias, falla miocárdica con edema pulmonar y rotura de las anastomosis vasculares si se hicieron en cirugía. Por tal motivo, la hipertensión postoperatoria no debe pasar desapercibida y siempre debe requerir un manejo adecuado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el abordaje de estos pacientes? Si el paciente es hipertenso, descartamos causas secundarias. Si no hay ninguna causa secundaria, pues lo que tenemos que hacer es reiniciar el tratamiento de base lo más pronto posible. Si es un paciente que tiene la vía oral contraindicada, pues tenemos que hacer uso de los antihipertensivos intravenosos, la misma dosis que les comenté anteriormente. En cuanto al paciente que no es hipertenso, está en incertidumbre si estos pacientes se pueden beneficiar o no de uso de antihipertensivos orales. La recomendación actual es que estos pacientes deben recibir manejo antihipertensivo con medicamentos intravenosos. ¿Por qué? Porque como ya puse anteriormente, la mayoría de estos casos van a ser autolimitados. Entonces, lo que no se quiere es que el paciente ceda el efecto de hipertensión y quede con efecto residual de la medicación que instauramos en la unidad de recuperación. Entonces, antihipertensivos intravenosos siempre por su efecto de acción más corto en comparación a los antihipertensivos orales. Y en cuanto a las conclusiones, pues siempre tenemos que tener en cuenta el punto de corte para definir si el paciente es candidato o no a cirugía. El punto de corte actualmente está establecido en 180 milímetros de mercurio para presión arterial sistólica y 110 de presión arterial diastólica. Si tenemos un paciente por debajo de esas cifras, un paciente puede ser llevado a cirugía sin ningún problema, pero si tenemos aquel paciente que se encuentra fuera de estas metas, por encima de este rango, pues tenemos que tener en cuenta distintos factores. Evaluar por qué el paciente está descompensado, si es un paciente que no se encuentra con una terapia adecuada o si tiene una terapia adecuada pero no es adherente a su medicación. Si este es el caso, pues se puede reinstaurar el manejo y hacer una revaloración. Tener en cuenta la prioridad de la cirugía. Si es una cirugía electiva, pues idealmente el paciente puede esperar a que tenga un mejor control para poder ser llevado a cirugía, pero si es una cirugía urgente o sensible al tiempo, pues ya es cuestión de decisión del grupo quirúrgico y ya sería equiparar riesgo-beneficio en este paciente. Siempre es bueno apoyarse en el equipo de medicina interna, aquellos pacientes que son de alto riesgo, que son muy hipertensos y que adicionalmente pues tienen asociados otros factores de riesgo cardiovascular o lesión de órgano diana. Entonces, en términos generales, eso es lo que quería presentarles el día de hoy. Damos el espacio para sesión de preguntas o aportes. A pesar de que todos sabemos que pues, la hipotensión tiene mayor porcentaje de mortalidad intraoperatoria, no descuidar pues, la hipertensión, ¿sí? Que últimamente estamos viendo que ha aumentado la cantidad de
de la incidencia de estos pacientes en el intraoperatorio, pacientes con hipertensión de difícil manejo. Entonces el mensaje va claro: no suspender a cirugías menores que no requieran anestesia general, que el paciente tiene una hipertensión de manejo difícil, continúe los medicamentos que venía tomando. Tengan en cuenta que son 3 medicamentos claves en los que tenemos, grupos en los que tenemos que estar pendientes: diuréticos, betabloqueadores y ARA2 y ECA. Entonces, los demás, déjenlo, mire esos 3 y defina si realmente requiere o no suspenderlo. Y lo que hacemos acá es decirle al paciente que los traiga para que inmediatamente en el postoperatorio pueda reiniciar sus medicamentos que venía tomando de manera crónica. Siempre mirar qué tipo de procedimiento va, como lo decía Wilson. Siempre sospeche una hipertensión secundaria, porque a pesar de que no es muy común, pues existe la incidencia y sospecha. Y en el intraoperatorio no tener miedo a manejar esta hipertensión. Ya sabemos que, digamos que el labetalol es como nuestro amigo ahí en ese momento, ese beta bloqueador que nos ayuda en el manejo agudo de la hipertensión. Entonces, titúlelo. Y ya, yo creo que eso es como el mensaje de la charla. Quiero comentar, muchos pacientes se están haciendo en esta clínica en donde hay altos riesgos, no solamente por las comorbilidades, sino también porque la cirugía es pesada. Hemicolectomías, resecciones arteriales bajas, lobectomías pulmonares, se están haciendo cirugías de Whipple. Este tipo de procedimientos, además de la injuria que ocasiona el procedimiento como tal, no le podemos sumar a eso digamos, un descuido en el manejo anestésico. Tenemos que ser muy juiciosos en este tipo de pacientes, principalmente porque ellos, además de mantener las presiones en rangos basales o adecuados, tenemos que tener presente que la injuria que reciben estos pacientes es alta y la mortalidad se incrementa a 30 días de una manera exponencial. Entonces el llamado no solamente, pues básicamente no solo es para pacientes de procedimientos complejos, sino para todos, pero principalmente los complejos hay que ser muy cuidadosos. Bueno, y también como otra conclusión importante es que ya hoy en día para que un paciente se cancele por una hipertensión, pues es muy difícil, ¿no? Antes veíamos cómo el paciente medio tenía una elevación de su presión arterial y el paciente era cancelado su procedimiento quirúrgico. Ya vemos que definitivamente para que la causa de la hipertensión sea el motivo porque se cancele el paciente, pues tiene que ser elevada, ¿no? Una tensión definitivamente elevada de 180 sobre 110, que no hayamos manejado el paciente y descartado las otras causas, como lo decía, que el paciente tenga ansiedad. Entonces podemos utilizar medicamentos ansiolíticos antes de iniciar pues la inducción, ponerle fentanil, le podemos poner midazolam y mirar que esa presión baja y podamos controlarla, pues porque lo ideal siempre es no cancelar por esta causa los procedimientos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún aporte? Bueno, buenos días, doctor Winston. Muy bien la charla. Una pregunta, por curiosidad. Bueno, no siendo más, pienso que podemos dar por finalizado la sesión el día de hoy. Les deseo un buen día a todos y gracias por su asistencia. Bueno, pues